Vivir con pasión por Dominio FM. Bienvenido a Vivir con Pasión. Me da muchísimo gusto saludarte y más escucharme a mí misma porque ya se me oye mejor la voz. Oigan, estaba bien mal ayer, muy mal. Y finalmente me estoy curando con algo totalmente natural. Esas tiendas naturistas que son buenísimas, de verdad que te das cuenta cómo cosas tan sencillas como la miel y el eucalipto y todo eso, bueno, es lo que me está finalmente curando y me siento mucho mejor. Estoy muy contenta también por eso. Estoy muy agradecida también con Dios porque de plano era muy incómodo poder hablar como ayer estaba haciéndolo y más pues por respeto a ustedes. Hoy estoy muy contenta porque quiero platicarte de un tema del cual estoy segura que te vas a identificar porque ¿a ti te ha pasado que de repente te sientes como que en tu vida estás aburrido? Que dices, ay, siempre la rutina, lo mismo, siento como fastidio, desgana, flojera. Hay gente que incluso como que está aburrido y como que se harta de su vida. Y cuando estás a ese grado, a ese extremo, pues empiezas, consciente o inconscientemente, a fastidiarle la vida a otros. Hay gente que así es. Se siente amargue, se siente enojada, enojado. Entonces se empieza a mandar esa energía a su alrededor. Y obviamente eso pues no tiene por qué contagiarte, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando estás en esa situación? Lo que sucede es que estás perdiendo tu capacidad de asombrarte, tu capacidad de darte cuenta de todo lo bueno que tienes, de todo lo bueno que hay en tu vida y de también cosas que a veces se te hacen tan comunes, tan rutinarias y que lo que hace es que vayas perdiendo esa capacidad de asombro. Fíjate, hay una frase de Buda que me encanta que dice, vende tu inteligencia y compra asombro. La inteligencia es mera opinión, pero el asombro es intuición. Y en otras ocasiones hemos hablado del tema de la intuición, del escucharte, de tu voz interna. Y se dice que el asombro es el comienzo incluso de la filosofía. Según Aristóteles decía que el hombre aprendió a filosofar gracias al asombro. La filosofía no tiene valor por lo que dices, sino por lo que llegas a preguntar. Y es en esto, en lo que preguntan, donde está ese asombro. ¿Cuánta capacidad de asombro tienes tú? ¿Cuánto puede modificar el asombro, tu vida, mi vida, la vida de todos? Fíjate cómo a veces vas a clases, y eso va para la gente que ahorita está, ya, bueno, muchos ya van yendo a sus clases particulares, los muchachos, los chicos, los niños, y a veces te subes al coche con tu mamá, que te recoge, o cuando, a mí yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, y a veces te preguntan, oye, ¿cómo te fue? Bien, X. ¿Te has fijado que hay gente que se vuelve como el enamorado del X? Del X es como indiferente, lo que usamos acá mucho en Monterrey se usa mucho, en México no sé si a nivel nacional, pero es una expresión que yo de repente escucho más de gente cercana. ¿Cómo te fue? X. Normal. Y eso es como, pues, me es indiferente. Va, típico, esa expresioncita que hasta en emoticón ya existe y en Facebook como estado es me siento, va, X. Y hay gente que así vive en ese estado de estar X, de sentirse X, de no ver lo bueno que tiene alrededor en su vida. Mientras nosotros nos demos cuenta o empecemos a trabajar más en buscar en lo cotidiano, lo diferente, lo original, la verdad, va a existir nuestra capacidad de asombro. Y esa capacidad es creer que podemos convertirnos en personas diferentes, sabias, evolucionadas, aprendiendo de lo que llega a nuestro paso, en nuestra vida, de la otra gente. ¿Qué es lo que a ti te asombra? Hoy quise hablar de esto porque yo creo que a todos nos pasa de repente que tenemos esos momentos en nuestra vida en los que sientes como aburrimiento. Y hay algo que yo creo que en mi vida existe, porque me siento una persona que, pues hasta cierto punto yo puedo decir que soy feliz. Yo la verdad lo puedo decir. ¿Por qué? Porque me gusta mi vida. O sea, en general, las cosas que hago, la gente con la que convivo, claro, todos tenemos de repente mal día, de repente andamos amargues, pero en general, pues estoy buscando lo positivo. A mí, por ejemplo, algo que me asombra
es platicar con alguien y saber de esa persona. Siempre hay algo que puedo aprender de esa persona. Hay algo que de su vida me hace aprender. De lo que ha vivido, de lo que él mismo comparte, de lo que él sabe. Y es algo que me asombra, que cada persona, como dicen ahora sí, cada cabeza es un mundo. Y sus opiniones, su forma de pensar, su forma de vivir, sus experiencias, los lugares que ha vivido, que ha visitado. Y al momento de escuchar a esa persona, pues te asombras. Porque a veces estás con alguien o inclusive platicas con alguna persona en el trabajo o en algún lugar, y hasta que tienes oportunidad de hablar más a profundidad con esa persona, te das cuenta de todo lo que hay detrás de ella. De incluso a veces sus sentimientos, su forma de ser, de sus aportaciones a veces a la comunidad, al mundo. Y te das cuenta de ese lado humano que todos tenemos, del lado positivo. Y a veces nos quedamos con solamente la opinión de los demás. Si nosotros buscamos asombrarnos constantemente, vamos a tener una vida de verdad más divertida, menos tediosa. Y hay una frase que también dice Bernardo Castillo en su obra El hombre y su entorno filosófico, que el asombro y la admiración nacen en el hombre a raíz de contemplar lo maravilloso y lo grandioso del universo físico, al cual él mismo pertenece, y que junto a lo metafísico y sobrenatural conforman la realidad. ¿Qué te asombra a ti en tu vida? ¿Qué te asombra a ti del mundo, de la naturaleza? Hay personas que a mí me gusta mucho tratar con gente así, que se asombran de todo y no dan por hecho que ya lo saben todo. Yo siempre he dicho, cuando alguien cree que lo sabe todo, es una de las personas más ignorantes que puede existir. Una de las personas que se siente más sábelo todo, o que siente como que, ay no, yo no tengo por qué aprender de esa persona nada, o que van a una conferencia, o que creen que, ay, ¿para qué tomo un curso? ¿Para qué me preparo? O ¿qué me puede enseñar a mí ese chavo, ese adolescente, ese niño, ese joven, o alguien nuevo que va entrando a mi trabajo? Cuando una persona piensa así, definitivamente va perdiendo esa capacidad de asombro, se va amargando y va incluso haciéndose vieja, por dentro y por fuera. Porque ayer le decía a una amiga, no, olvídate de que sonriendo te vas a envejecer. Se comprueba que una persona que generalmente está de genio o con cara totalmente seria o amargada, pues obviamente se le va a notar más que está envejeciendo. Empiezas a envejecer y eso está más que comprobado. Cuando tú sonríes, solamente estás arrugando 16 músculos de tu cara, pero cuando estás tenso, enojado, frustrado, se están arrugando más de 38 músculos, más del doble. La capacidad de asombro es cuando también empiezas a observar la naturaleza. ¿Hace cuánto que no observas la naturaleza? Que no observas los árboles, esos árboles que a lo mejor tienen años, quizás siglos, ahí, a veces hasta muy cerca de tu casa. Y si no estás cerca de tu casa, porque desafortunadamente por todos lados se están construyendo de repente y estamos olvidando preservar nuestras áreas verdes, ve a los lugares donde esté la naturaleza y conéctate con ella. Te lo digo hoy, por ejemplo, que estuve en la mañana en contacto con la naturaleza. Cada vez que estás cerca de los árboles, de los ríos, porque hoy, por ejemplo, escuchaba cascadas en el río de la Silla, que a veces voy por ahí a caminar. Y empiezas a observar y a escuchar y a sentir, y al momento en que te asombras de eso, el que dices, ¿cómo la naturaleza puede llegar a hacerme sentir esto al conectarme con ella? Y dándote cuenta cómo los ciclos son perfectos, cómo el río lleva su cauce, te vas dando cuenta de que no podemos saberlo ni dominarlo todo. Y que así como el río fluye, así es importante que nosotros también fluyamos. La capacidad de asombro está en todo. Por ejemplo, en el primer científico que observó las formas minúsculas de la vida, o sea, cómo llegaron a saber que estábamos hechos de átomos,
Y cuando empiezas a observar y analizar y a darte cuenta de todo lo que la ciencia, lo que la tecnología ha hecho, pero no olvidando, te decía ahorita, la parte natural que existe en cada uno de nosotros. Eso es lo que te lleva a evolucionar y a desarrollarte también como ser humano. Vamos a una pausa y te sigo compartiendo este tema, cómo desarrollar nuestra capacidad de asombro, qué hacer y cómo esto puede ayudarte a que tu vida pues sea diferente, sea menos rutinaria, menos aburrida y que sea realmente más placentera. Vamos a una pausa y seguimos con más de Vivir con Pasión. Teléfono en cabina 80002300 con una temperatura muy agradable que estamos, Lalo, 29 grados, ¿verdad? En el centro de Monterrey. Bien a gusto, y aquí adentro mucho más agradable. No, pero no está tan caluroso, está tranquilo, está a gusto el día, muy bonito, muy otoñal. Así que vamos a disfrutarlo también con actividades los que puedan al aire libre, que también pueden disfrutar mucho esta tarde para ir a los parques. Es cuando más a veces se disfruta. Nada más cuídense de las alergias y del viento, porque de repente se empiezan los vientos fuertes. Y pues luego empezamos con la gripa y todo esto, ¿no? De las enfermedades. Hay que cuidarnos también de ellas. Y te estoy compartiendo el cómo no perder la capacidad de asombro. Hay gente que, de verdad, te decía, se vuelve rutinaria su vida, se vuelve aburrida porque no sabe asombrarse de las cosas incluso cotidianas de la vida. ¿Hace cuánto, como te decía ahorita, no te sientas a lo mejor a observar un árbol, a ver una flor? Es de verdad impresionante. La vez pasada que estaba observando así una mariposa que estaba aleteando, pero estaba parada ahí sobre una plantita. Y empiezas a ver la perfección con la que está, como, pues sí, hecha. O sea, que es, bueno, uno que cree en Dios, en el universo, en un poder más grande que nosotros. Dices, es que parece que está pintada a mano con un detalle así impresionante. Cada insecto, cada ave, cada animalito, las ardillas, o sea, cuando te digo que veo así, por ejemplo, en el parque, que veo las ardillas y dices, es que qué cosa tan hermosa. Y nos volvemos tan acostumbrados a todo. Y no buscamos la manera de asombrarnos. ¿Qué se requiere para crecer o para hacer crecer nuestra capacidad de asombro? Uno es humildad. Y ahorita te decía de esto, cómo muchas veces la gente que se cree que ya sabe absolutamente todo, o que piensa que todo y pues sí ya está hecho, o ya lo había visto, ay ya, eso ya me lo sé, ay sí, eso ya lo vi, ay, de viaje, ay sí, yo ya fui. Por eso, pero aun y cuando hayas visitado la misma ciudad 2 veces, aun y cuando vivas siempre en la misma ciudad, en el mismo lugar, hay cosas que pueden llegar a asombrarte. Y para tener esta capacidad, te decía, se requiere humildad, amor por la verdad, ser más ingenuos, más sencillos, más... Por eso yo creo que dice mucho la Biblia de ser niños, dice a Jesús, ser como niños, porque los niños se asombran mucho más fácil de todo y tristemente se les está enseñando a acostumbrarse a todo, ya asombrarse a lo mejor o acostumbrarse incluso a la tecnología, pero a dejar de asombrarse por lo natural, por lo que está a veces hasta quieto, que dice, pues es que el árbol que verdad no se mueve, o la flor no hace nada, o no sé, acostumbrarse a que las cosas de la naturaleza o lo que es la naturaleza que no es tecnológica, pues se les hace, hay gente que se le puede llegar a hacer como, ¿y esto qué, verdad? Qué aburrido. Y los niños, algunos que sí son el ejemplo obligado, como te decía, del asombro, de la admiración, están ávidos de aprender y no aceptan respuestas superficiales muchos niños. Los niños que están en la edad del por qué, y por qué, y por qué, y por qué, quieren aprender, quieren saber. Y es triste ver un niño que no se asombra. Un niño, como te decía, que
puede haber sido hasta convertirse, o sea, lo han hecho convertirse en un adulto, para que vea como, pues las cosas así, de manera superficial, a ver a los demás incluso como que por debajo del hombro. Y en lugar de sustituir esa mascota real, un perro, una rana, un pez, pues no sustituirlo por un aparato digital. Hay niños que se han olvidado de saber qué es eso. El acariciar, alimentar a otro, el dejar lo material por lo natural. Una de las cosas importantes para desarrollar también en nuestros niños la capacidad de asombro es no enseñarlos solo a hacer, sino hacer, ser ellos mismos. Y es algo que te decía y lo he compartido en otras ocasiones cuando escucho a este señor Carlos Kazuga, director de una de las empresas de México japonesa. Él es japonés, más bien es mexicano, hijo de ascendientes japoneses. Y él siempre habla que una de las diferencias que existe entre la cultura mexicana y japonesa, que es algo que él busca que se implemente, por ejemplo, entre sus empleados, entre la gente, entre su familia, es ser primero, o más bien aprender a ser, luego a hacer y finalmente a tener. Y a veces vivimos en la cultura de primero tener, hacer y finalmente a encontrarnos con nosotros mismos. Es importante que aprendamos a autoconocernos, porque es asombroso cuando empiezas a conocerte, a saber incluso identificar tus emociones, tus sentimientos, el saber manejarlas. Y empiezas a darte cuenta cómo a veces los niños que dicen, es que ya lo vi todo, y te das cuenta que realmente no han observado nada. Sienten que han oído todo, pero a la vez no han escuchado nada. Y así nos pasa a muchos. Es que eso ya lo vi. Sí, pero lo viste, pero no lo observaste con detalle. A mí me gusta mucho ver, y me asombra, y me enternece y me emociona, de verdad, cuando veo a mi sobrina, cómo ve o observa, como te decía, una flor, o está viendo una revista, pero la ve con tanto detalle, y observa los ojos de las personas, o de las figuras que aparecen ahí, y va viendo cada cosa con detalle. Y nosotros a veces hojeamos un libro o hojeamos una revista así como desesperados, ¿no? A ver qué hay, qué viene, y ya la vi. Y ahí la dejas. No observamos, no apreciamos. Hay personas que yo admiro en ellos esa capacidad de asombro hasta de percibir el papel, de decir, ay, qué padre el papel de la revista. O ay, qué bonitos los colores que utilizan, ¿no? O qué padre este detalle. O cuando vas a comer o a cenar a algún restaurante o puede ser cualquier tipo de lugar, no tiene que ser un lugar de lujo, pero el observar el lugar, el disfrutar del momento. Yo me acuerdo de una amiga que me decía, cuando salíamos de vacaciones, de repente me decía, mi papá siempre me dice que cuando estés en un lugar que te guste mucho y en un momento que estés disfrutando mucho, lo percibas con todos tus sentidos. Observes, sientas, huelas, lo sientas y lo observes y hagas todo lo posible en ese momento para grabarlo en tu mente. Y es algo que de verdad he aprendido a hacer. Cuando estoy en esos momentos que me asombran, que me hacen sentir feliz, plena, realizada, hago como una pausa y empiezo a observar con todos mis sentidos y digo, ay, estoy aquí, ya sea que sea un logro, que ya lo logré, qué emoción, qué bonito lugar, qué bonito espacio, qué padre estar con esta persona, estoy con esta persona, estoy platicando con él, con ella. De verdad, cuando a lo mejor tengo la oportunidad de estar con alguien que quería conocer, tal vez en una conferencia,
O cuando estoy entrevistando a alguien que se me hace muy interesante, o que estoy aprendiendo de esa persona, platicar con esa persona. Digo, qué padre que estoy con él, qué padre esto que estoy con ella, qué padre momento. Y a veces puede ser alguien en lo cotidiano, que digo, wow, o sea, lo que estoy aprendiendo de estas personas. Y a asombrarte, o sea, asombrarnos no quiere decir como que decirle a todo el mundo, wow, estoy emocionada, estoy asombrada. No, no, no. Interiormente, asombrarte y agradecer y observar, escuchar, sentir, palpar ese momento. A veces te vuelves tan acostumbrado o estás tan acostumbrado a tener ese trabajo que tienes. Tal vez tienes un puesto que lograste tener con mucho esfuerzo y que hoy dices, ay, pues ya que, ¿verdad? X. Pues sí era normal que me lo dieran, ¿verdad? Trabajaba muchísimo. Sí, por el decir, oye, tengo... Y no porque, fíjate, y no estoy diciendo que te valores solamente por lo que tienes, porque luego puede llegar a confundirnos, pero sí por tus logros. O sea, sí es importante agradecer y disfrutar de esos logros. No quiere decir que eso te haga más o te haga menos. Simplemente el hecho de decir, wow, logré tener esta dirección. O, wow, tengo 15, 20 personas a mi cargo. O he logrado esta venta que parecía dificilísimo o inalcanzable este logro. Tener este cliente en mi empresa o en la empresa que represento. Y hay gente que se va acostumbrando a lo que logra. Esto ya lo hice, ay sí, ya, pues X, ya es normal. Ya. Cada vez que vas a lo mejor a algún evento, que haces alguna exposición o diseñas algo diferente, dependiendo de lo que tú te dediques. Hay gente que dice, pues bien, me fue bien, normal, X. Deja de asombrarse. Y se empieza a asombrar solamente cuando, ya me fue mal. No, de cada momento, agradecer y asombrarnos es algo que nos va a ayudar a evolucionar y a crecer, a observar. Cuando te das cuenta de esta admiración y que no has observado a lo mejor muchas cosas, te das cuenta de muchas cosas que te estás perdiendo y que tú mismo, tú misma, posiblemente estás creando esa cotidianidad, ya más que nada aburrimiento, porque lo cotidiano ahí está, pero de uno depende que se vuelva rutina, que se vuelva aburrido. Y te estoy compartiendo cómo hacer crecer tu capacidad de asombro y ver también cómo puedes crear tú momentos de asombro. Vamos a una pausa, seguimos con más de Vivir con Pasión. Estamos platicando de la capacidad de asombro y te recuerdo que puedes estar en contacto también conmigo a través del teléfono en cabina 80002300, de las redes sociales también, el Facebook dominio.fm, dale like a la página de dominio y de mi Twitter @dinora_delgado. Siempre está Lalo Cortés al pendiente de tus comentarios a través del Facebook y obviamente también de las llamadas. Y saludos a toda la gente que nos escucha por internet. Me encanta saber que nos escuchan y también tengo por ahí pendientes contestarles sus mensajes, pero gracias de verdad a la gente que nos escucha por iVoox. Recuerda que todos los programas también los subimos a Facebook, ¿no? En el Facebook de dominio.fm siempre está ahí el podcast para que lo descargues después de la hora y en la tardecita siempre está ahí ya disponible para que tú lo puedas descargar. Y le mando muchos saludos a toda la gente que por cuestión de horario, por cuestiones de otra naturaleza no pueden escucharnos en vivo, pero que tal vez ahorita me estás escuchando ya con este programa ya grabado. Te mando un gran saludo ya en el podcast, digámoslo. Y seguimos hablando de esta capacidad de asombro. Y eso también me asombra, no crean, el saber que hay tanta gente que estamos conectados a través del internet, a través de las redes sociales. Eso es algo que de verdad, bueno, a la gente que no somos así como que millennials, que no nacimos con la tecnología, es algo que nos asombra mucho, porque te vas dando cuenta de hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos estar conectados con gente que está tal vez muy lejos, pero que te sientes muy cerca, nada más con un comentario, con un like, con una llamada, con un mensajito, y está en esa conexión con esta misma sintonía, con ese mismo tema incluso. Y cuando empezamos a darnos cuenta de esto y asombrarnos, pues nos volvemos, como te decía, como niños.
Y uno de los autores, de mis autores favoritos, el autor del Principito, que decía, o hablaba mucho de hecho en este libro, cómo en este caso el Principito nunca desistía de alguna pregunta. Una vez que la expresaba, si tú te acuerdas, volvía a preguntar lo mismo, hasta que se la resolvieran, hasta que alguien le contestara. Y, por ejemplo, al compartir algunos de sus dibujos, cuando el autor de este libro habla de que de niño quería hacerse pintor y pintaba como una boa tragándose un elefante, y la gente se burlaba de él porque decía, eso no es una boa, y es que la verdad dedícate a otra cosa, ¿no? Y muchas veces él dice, la gente quiere que te dediques a algo diferente porque pues no se asombran con lo simple, no se asombran con las cosas sencillas. Entonces te quieren volver numérico, te quieren volver complicado. Y a veces, no quiero decir que sea mala las matemáticas o los números, pero él, por ejemplo, decía que fácil es hablar, por ejemplo, con un adulto cuando lo hablas en números. Y las personas a veces no te preguntan, por ejemplo, oye, ¿cómo es ese amigo, no? O sea, ¿le gusta? ¿Cuál es su color favorito? O qué tipo de, qué color, cuál es el color de su casa, qué le gusta hacer en sus ratos libres. Sino te preguntan, oye, ¿cuánto gana? ¿Y en qué trabaja? Y, no sé, de cuántos millones es su casa, ¿no? Y se habla mucho en términos de cuestión económica. Y él, me gusta mucho la manera de filosofar en este cuento, en este libro, que es muy, muy famoso, y que te pone, aunque es un cuento en teoría o un libro en teoría para niños, yo siempre lo veo como un libro que no podemos dejar de leer los adultos, para acordarnos de la importancia de asombrarnos, del ser niños, de darnos cuenta y recordar constantemente que lo esencial, como dice la I, lo esencial es invisible a los ojos, y te vas dando cuenta que te puedes asombrar de muchísimas cosas que vienen siendo hasta mucho más importante que lo que se puede medir o contar. Y otro personaje que me encanta, que era como una especie de niño, la gente que le gusta la lectura, Sancho Panza, que era como una especie de niño que absorbía toda la sabiduría del Don Quijote, él le creía todo, se admiraba de cada nuevo descubrimiento. Y lo siguió a este caballero, la triste figura, en todas las aventuras, y en cada una de ellas le dejó una enseñanza. Y este personaje, Sancho Panza, también era como una combinación entre ingenuidad, admiración, asombro, y te mantiene así durante la obra, aprendiendo acerca de esto, ¿no? De cómo es la vida, de cómo cada aventura puede ser diferente. Ahora, ¿por qué a veces nuestros niños ya pues no se asombran, no se entretienen, no juegan? Considerando pues que cada juego le está proporcionando como una capacidad de descubrir creativamente, por ejemplo, el mundo. El juego, hay que recordar que no es un maquinismo, no es imitar violencia, no es eso, es entretenerte, es el darte cuenta de las cosas nuevas que a veces no estamos acostumbrados a ver. Le mando un saludo muy especial a Miriam, que me estás diciendo ahorita que me estás escuchando. Te mando muchísimos saludos, Miriam, qué linda. Gracias. Y comentando de este tema del asombro, también si te das cuenta los humanos, los sabios también, que han aportado mucho más, ¿cómo te puedo decir? Algo intelectual, son aquellos que se han asombrado. Porque cada vez que conocen algo, el cómo es a lo mejor algo que descubren, se dan cuenta que puede ser un milagro. Entonces, el asombrarte ante el nacimiento de una persona. ¿Te has fijado cómo hay gente que ya se le hace muy normal? Ah, ya nació el bebé de fulanita. Sí, ah, qué padre. Ah, ya nació no sé quién, sí. Hay gente que se acostumbra tanto al nacimiento como a la muerte. Aun y cuando sea algo natural, el asombrarte de la capacidad de dar vida y del milagro de dar vida y del milagro de ese bebé que, como lo he dicho en otras ocasiones, que desde que empieza a latir su corazón, cuando se lo empiezas a escuchar, las mamás que tienen esa oportunidad de hacerlo ahora a través de las ecografías, y que
están escuchando por primera vez el corazón de su bebé, que dices, Dios mío, o sea, desde este momento su corazón late, y ahora sí que al momento de nacer y toda su vida, o sea, nuestro corazón siempre está latiendo, y se nos olvida, o sea, o se nos hace muy normal, ¿verdad? Pero tan normal que ni siquiera nos acordamos. Entonces, darnos cuenta del milagro viviente que somos, es otra manera de asombrarnos. El darte cuenta también de las obras de Dios, en quien tú creas, independientemente de tu religión, el creer en ese ser superior y decir, bueno, ¿cómo está hecho todo a la perfección? Asombrarte. Hoy también algo que sucede es que caemos en una ignorancia tal que se nos olvida esa capacidad de asombro y te quedas así, te digo, en la ignorancia, por no abrir los ojos, abrir tus oídos y estar dispuesto a aprender. A mí cada vez que de verdad cuando conozco a alguien y digo, esta persona, Dios mío, escucharla pues me aporta mucho. ¿Hace cuánto no escuchas a tu compañero con el que trabajas? ¿Hace cuánto no te sientas a platicar con tu mamá, con tu papá, con tu abuelito, con tu abuelita, con tu hermano, y que le preguntes cómo piensa? ¿Por qué piensa esto? Y no, incluso como papás, como cuando hablábamos la vez pasada, y creo que era con Marisol, que estaba aquí, nuestra terapeuta que también viene, terapeuta holística, y decía, a veces oímos al niño y es como que, ay, cállate, ay, no, eso no, ay, de hecho fue también con la doctora Adriana, que hablábamos de la adolescencia y que te están contando algo y ya estás con cara de trauma, a ver, ¿qué vas a decir? ¿Qué se te va a ocurrir, no? O sea, pero en un mal plan, o sea, un asombro negativo, de, ay, qué ocurrente, ay, no, y luego, ¿qué pasó? Y asustado, ¿no? Asómbrate de lo que la persona de tu hijo, por ejemplo, como tu hijo, como tu hija, te puede aportar algo. Pocas veces se escucha al 100% a los hijos, porque se piensa que lo que dicen, pues, ay, ya lo sé, ¿verdad? Es algo muy común. Y ellos se están asombrando y cuando te platican algo, ah, sí, ya sabía, ah, sí, ah, qué bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A veces una persona está compartiendo algo bien emocionados y nosotros algo así como que, eso es lo que te emocionó. Ah, sí, pues yo ya lo había visto. Ah, sí, ya sabía. Es horrible que nos lo hagan, ¿a poco no? Nada más, oye, decirle, qué padre, qué bueno que te gustó. Hay gente que a lo mejor viajó a un lugar al que tú ya has ido. Nunca falta el yo-yo, ¿verdad? Ah, sí, yo ya fui. Ah, sí. X. O sea, qué mala onda. No le quites el asombro a nadie, ni la alegría, ni la emoción. Porque cuando alguien está compartiendo esa emoción, ese asombro, esa alegría de haber hecho algo, de haber conocido algo diferente, pues te lo está compartiendo de corazón, es su emoción. Pues alégrate por esa persona. Oye, ay, qué padre que fuiste. Yo también fui y es súper bonito ese lugar, ese espacio, no sé, ya fuiste ahora a teatro o ya fui a este país, esta ciudad o no sé, lo que sea. Pero asómbrate también con esa persona, alégrate por él, por ella. A veces nos falta un poco más de empatía para aprender a sorprendernos. Dice una frase de Ortega, sorprenderse, extrañarse, es decir, asombrarse es empezar a aprender. Y cuando en cada lugar donde estás, te das la oportunidad para sorprenderte, para maravillarte de las cosas, para aprender algo nuevo, simplemente ve a cualquier lugar con esa actitud. Hoy me compartía una persona, y no digo su nombre, pero que no sé si le moleste que lo diga, pero estábamos platicando de cómo crear un anclaje y el cómo hacer que incluso a lo mejor tú mismo puedes inventarte como un botoncito. El anclaje es como algo, tocar a lo mejor tu dedo, tu mano y recordar algo que te dé fuerza, que te dé alegría. Y si a veces yo estoy aburrido, Dinora, y al momento de presionar a lo mejor mi dedo, yo estoy apretando como un botón de felicidad. Digo, ¿sabes qué? Me la quiero pasar bien. Quiero tener actitud de apertura. Y yo creo que esto lo podemos usar para aprender, para escuchar y tener una actitud diferente. Y no llegar a donde sea con tedio, con aburrimiento.
A veces, por ejemplo, en mi caso, donde batallo mucho para practicar esto, es la paciencia en un lugar donde tengo que esperar. Y es algo que he trabajado, que si a lo mejor tengo que esperar ahorita en el banco. Oye, observa a la gente. Observa. ¿Qué aprendes? A veces hasta de lo que la demás gente está diciendo, hablando, porque sin afán de ser metiche, pero la verdad a veces hay gente que está platicando ahí toda su vida, ¿no? ¿Qué aprendes de nuestra forma de ser, del pensamiento, de la gente que está a tu alrededor? Te lo prometo que te vas con algo. Te llevas con algo de ese lugar y aprendes algo. Te vas reflexivo, reflexiva, analizando. Y hay algo que te dejó ese momento. Simplemente hay que vivirlo. Vivir el aquí y el ahora de tal forma que puedas observar lo que te está dejando. Regresando a la pausa, sigo compartiendo este tema, cómo aumentar y desarrollar nuestra capacidad de asombro. Vamos a una pausa. Gracias por seguir sintonizándonos. Te recuerdo el teléfono en cabina 8000-2300 y también la página de Facebook donde puedes estar en contacto con nosotros es dominio.fm. Mi Twitter es @Dinora_Delgado. Aquí me escribe alguien, me dice, ¿sabes qué, Dinora? A mí algo que me asombró mucho y que me gustó ir, por ejemplo, ahora que estuve en Disney con mis hijos, y el darme cuenta de cómo yo me podía asombrar incluso como un niño. Y me emocioné mucho, porque pues yo ya tengo 42 años y pues fue llevar a mis hijos para conocer este mundo de fantasías que según yo permitía cumplir, bueno, su sueño, pero más que el de ellos, pues yo sabía que era el mío, porque yo también quería estar cerca de Mickey. Y dicen, de hecho, en el álbum de fotos ahora que tengo, cuando fuimos, yo soy la primera que estoy ahí sentada en la fila, en el desfile, y me emocioné mucho. Y darme cuenta de esto, de cómo me puedo asombrar y me puedo emocionar con mis hijos al ver una película, al hacer algo con ellos, al jugar con ellos, el ver cómo van aprendiendo, el cómo disfrutan de momentos desde lo más sencillo hasta nuestros viajes juntos, es algo que me hiciste pensar en este momento. Muchas gracias, Mireya, por esto que me compartes y que te está haciendo hacer como una retrospectiva o un recuerdo de los momentos en los cuales tú te has asombrado. Yo quiero invitarlos a ustedes que me escuchan en este momento, que hagas esa lista. ¿Qué te ha asombrado en tu vida? ¿Qué te emociona? ¿Qué te llena de... qué te impacta? Y a veces desde los detalles más sencillos. Yo podría decir también, oye, los viajes. O sea, cuando viajas a algún lugar y ves ese edificio, esa estructura hecha por el hombre, que tú dices, Dios mío, ¿cómo está hecho esto? O sea, ¿cómo tiene a lo mejor tantos años, cientos de años, esta estructura, este edificio? Cuando visitas esas ciudades, esas civilizaciones antiguas, simplemente sin irnos tan lejos, el estar, por ejemplo, en las pirámides aquí en México, en Teotihuacán, cuando tienes la oportunidad de viajar y ver Chichén Itzá, y tú dices, Dios mío, o sea, qué maravilla. Y son maravillas, realmente maravillas del mundo. Entonces, estar en contacto con eso y asombrarte de eso, son cosas que impactan y que te dejan marcado. Y al recordar cada momento, cada cosa que te ha asombrado, hay personas que me dicen, Dinora, mi mayor momento de asombro fue cuando tuve a mi bebé en brazos, cuando me lo entregaron, cuando estaba en la maternidad. Y es cuando me sentí realmente, o sea, me acuerdo y me asombré y me emocioné muchísimo. Buenas tardes, tenemos una llamada. ¿Quién habla? Hola, buenas tardes. Hola, bien, ¿quién habla? Mi nombre es Juan Carlos Barbosa. Ay, gracias por de la llamarnos. ciudad de Guadalajara. Ay, gracias por llamarnos desde allá, Juan Carlos. Qué gusto saber que me escuchas. Sí, mira, estoy aquí de visita en la ciudad de Monterrey. Ajá. Y soy transportista. Ajá. Manejo un camión de carga. Ay, qué bien, bienvenido. El programa me gusta mucho y nos está quedando muy bien. Porque, pues, viajo mucho y veo muchas cosas. Y no me había dado cuenta de lo que tú dices, la capacidad de asombro, la capacidad de aprender de cada día. Y ahorita estoy asombrado de simplemente lo que estoy viendo a mi alrededor y lo estoy cargando. Y de cada amanecer y cada atardecer,
y todo es maravilloso y tengo tantas oportunidades de hacerlo y mi vida se había vuelto rutinaria. Y hoy en este programa me estoy dando cuenta cuánto tengo que aprender. Muchas felicidades, está muy padre tu programa. Ay, Juan Carlos, no sabes cómo me emociona que me digas eso, de verdad, me da muchísimo gusto. ¿Y qué estás viendo ahorita en este momento? A ver, dime. En este momento estoy en una empresa que utiliza yeso para fabricar estructuras. Ok. Estoy viendo muchísimos trailers, unos contenedores grandísimos, una cancha de básquetbol, compañeros que están leyendo, otros durmiendo, muchos trailers, una máquina grandísima, que no manches, o sea, ¿cómo funciona? No preguntarte simplemente por qué están las máquinas. Estoy así que qué padre tu programa, muchas felicidades. Ay, Juan Carlos, muchísimas gracias. Asómbrate con nuestras montañas, porque ¿a poco no son hermosas? Sí, todas. Cuando vayas manejando, ve las montañas, porque también, digo, sin distraerte, ¿verdad? Pero bueno, observa las montañas, lo que puedas ver. De verdad, me encantó que me llamaras, porque ese es el propósito principal, el darnos cuenta, el abrir nuestros ojos y nuestros sentidos a lo que hay a nuestro alrededor en nuestra vida cotidiana. Y fíjate, yo pensaba dormirme, dije, voy a dormir un rato mientras me cargan mi tráiler, ¿no? Pero no manches, ya no puedo dormir, o sea, estoy maravillado realmente con lo que puedo aprender, lo que puedo dar gracias, más que nada. Gracias. Y felicidades por tu programa. Ay, ojalá que nos puedas escuchar después de donde estés por internet, lo puedes escuchar, en tu celular, en donde sea, dominio.fm es la página, para que lo descargues sí, claro que y desde donde estés nos escuches, ¿ok? Sí, muchísimas gracias. Cuídate mucho, excelente viaje, cuídate mucho, hasta luego, bye. Ay, pues qué padre, de verdad, me emociona mucho, Lalo, que nos llamen y que nos digan esto, porque de verdad que sí sucede, o sea, te vuelves también aburrido, aburrida cuando dices, ay, no, pues es que ya todo esto ya me lo sé, esto siempre lo veo, estoy bien acostumbrado. Saludos a todos nuestros amigos taxistas también que andan manejando por toda la ciudad. En este caso, nuestro amigo transportista Juan Carlos que nos habló ahorita, y mucha gente que anda por todas partes y de repente dice, pues ya siempre viajo por aquí, o siempre ando en carretera, o siempre voy por donde mismo, y estoy acostumbrado o acostumbrada a esto, o estoy en esta empresa y bueno, pues me vuelvo, ya se me hace normal. Yo le decía, por ejemplo, a veces les digo a las personas también, cuando estamos en un curso, por ejemplo, que hablamos de servicio al cliente, que estoy dando un curso de trabajo en equipo, el asombrarnos, por ejemplo, también de nuestra misión, de lo que estamos haciendo ahí. No sé, la vez pasada estaba en una empresa de aparatos auditivos y les decía, imagínate que lo que tú haces diariamente se te hace tan común, pero ese trabajo, esa labor que tú haces en tu área está llevando vida a otra persona porque está teniendo la capacidad de oír cuando ya no la tenía, creando esos aparatos. A lo mejor estás en un área en donde se trabaja por la salud, para el bienestar de la gente. Tal vez estás en un kinder, en un colegio, en una escuela, y estás creando a través de esas clases, a través de eso, de tu trabajo en el área que estés, así seas del área administrativa, de intendencia, creando personas, hombres del futuro, y que con lo que hagas o lo que dejes de hacer, marcas su vida impresionantemente. Entonces, cuando vemos las cosas desde esa perspectiva, todo cambia. Yo me acuerdo ahorita de esa anécdota tan ya conocida, que a lo mejor mucha gente lo ha leído, lo ha escuchado, cuando ves a que estaban dos constructores en poniendo piedras en una construcción, y a uno le preguntan le preguntan sobre qué estás haciendo o qué es lo que tú estás haciendo en este momento. No, pues aquí poniendo las piedras, ¿no? Una piedra sobre otra piedra. Eso es lo que estoy haciendo. Mientras a otro le preguntan qué es lo que está haciendo y contesta, estoy haciendo una catedral. Entonces, ¿cuál es tu visión, no? A veces estamos, pues nomás ahí poniendo la piedra o picando piedra, ¿verdad? Pero no vemos más allá de lo que estamos haciendo, y ahí también podemos darnos cuenta de ese asombro, de cómo podemos crear ese asombro en nuestra vida, desde las cosas más sencillas, ¿no? Cuando aprendemos a hacer esto, vemos lo más grande en nuestra vida. Y cuando no, pues la vemos chiquita, la vemos indiferente, lo vemos X, como te decía, rutinario, aburrido. Y no hay que olvidar que lo rutinario, lo aburrido, lo de siempre, es lo que te va volviendo amargado, te va haciendo aburrido, te va envejeciendo,
por dentro y por fuera. Porque bien te decía que los sentimientos, las emociones, y siempre lo digo, te va generando arrugas, te va generando enfermedades, te va generando sentimientos y emociones negativas que van contaminando tus órganos y tu sangre, y esto cada vez más está comprobado. Ya no es algo que sea ajeno a nosotros. Vive el descubrimiento, sueña, diseña, crea. Cuando tú empiezas a pensar de esta manera, a darte cuenta de cómo puedes vivir esa experiencia en el asombro constante, como les decía, desde observar a tu alrededor, ¿qué hay en este momento a tu alrededor que te asombre? Pregúntatelo y contéstalo. ¿Qué hay? Tal vez la oficina en la que estás, el edificio, el poder ir manejando y que se te hace tan común, pero que solamente pisas el acelerador y tu carro se mueve. Todo lo que tuvo que pasar, los siglos y los años que tuvieron que pasar para que alguien fuera capaz de crear un automóvil que nada más con pisarle, ahí estás, de un lado a otro. Asombrarnos de nuestro cuerpo, de cómo puedes moverlo fácil y sencillamente. Son cosas muy sencillas y a la vez tan grandes que cuando aprendemos a asombrarnos de ello, nos damos cuenta de lo maravilloso que es vivir y de lo maravilloso que hay a nuestro alrededor. Y no te lo digo para que nada más te motives y ¡ay, qué bonito! No, para que sea parte de tu vida, para que tu vida sea la que sea más llevadera, más plena, más feliz. Espero que te haya gustado el tema de hoy. Gracias de verdad por habernos sintonizado. Te espero mañana con más de Vivir con Pasión. Soy Dinora Delgado y te recuerdo que los resultados en tu vida son el eco de tus pensamientos y de tus acciones.